Amigos, estamos ya en línea con el señor Jesús Vélez Ramos, casi de la manera puntual, y espero que ese minuto sea ya subsanado en la próxima edición puntualmente, que sea 12 y 5. Don Jesús Vélez Ramos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, amigo Cristóbal Valdivia, amigos de A Dialogar de R23, muy buenas tardes. Hoy tenemos gracias, buenas tardes, don Jesús. Hoy tenemos una columna muy importante y así que sacarroncha. Y usted la ha titulado Puro bla bla bla, parafraseando textualmente a lo que dijo en su momento nuestra querida Greta Thunberg, la joven sueca. Sí, he tomado prestada esa aseveración que refleja, pues, especialmente lo que se trata en las diferentes COPs que se han venido realizando. Y esta frase no necesariamente la ha aplicado para la COP27, sino también para las anteriores, porque hace años así calificó ella. Bueno, pero el artículo puro bla, 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 dice lo siguiente. Adelante, don Jesús. La presión ejercida desde hace más de 3 décadas por los países pobres surtió cierto efecto en la COP27, que finalizó con el compromiso de la creación de un denominado Fondo de Pérdidas y Daños, como una manera de indemnizar a los países víctimas de la crisis climática. Pero el mencionado compromiso debe considerarse solo como un derecho expectaticio, es decir, un derecho aún no perfeccionado, una esperanza, como otras tantas, que podría devenir en un derecho efectivo si los países pobres siguen presionando. En conclusión, el Fondo de Pérdidas y Daños es un avance simbólico a favor de los países vulnerables, porque hoy no es más que una declaración. Si bien la COP27 asumió dicho compromiso, también se ha involucrado con un futuro devastador. Este destino significará la pérdida de vidas, de medios de sustento y especies que podría arruinar a las naciones insulares y transformar las tierras agrícolas en desierto. El llamado Fondo de Pérdidas y Daños es, pues, un gesto que, sin un compromiso real y urgente con la descarbonización y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, será una burla y un fracaso, porque no hay forma de detener los desastres climáticos si no se opta por las energías renovables. La COP27 estaba destinada a ser la de la implementación de los sucesivos acuerdos, pero como dice la ambientalista Greta Thunberg, solo ha sido otro de puro bla, 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 debido a que las palabras no tienen sentido sin una acción concreta, lo que no ocurre en el caso de la COP27. Fin del artículo, estimado amigo Valdivia. Comencemos por lo último, don Jesús. Claro, si la voz no tiene complemento importante de la acción, pues seguiremos en bla, 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 don Jesús, y todo depende de que la población mundial siga la senda que esta joven sueca y otras jóvenes y varones también, y de nuestra parte, nuestra amiga Dayamis Torino, nos sigan animando para ver si socializamos, usando una palabra que a veces equivocamos su significado, a ver si socializamos esta gran problemática realmente de vida o muerte, don Jesús. Sí, ese es el objetivo, y gracias a usted por aunarse a esta corriente desde el punto de vista activo y muy conscientemente. Estamos asumiendo esa responsabilidad para con nuestra vida y con la vida de las generaciones venideras. Ese bla, bla, bla de la que hace uso Greta Thunberg refleja, pues, incluso lo que se ha tratado en la COP27, ¿no? Porque la creación de ese fondo
era una vieja demanda de varias naciones, ¿no? Vieja demanda, eso significa pues muchísimos años, ¿no? Claro. Esa demanda, sobre todo en las islas del Pacífico, que están sufriendo de la elevación del nivel del mar, como las numerosas islas del archipiélago de Kiribati. Que se haya concretado ese anhelo, ¿no?, de obtener un fondo indemnizatorio, por el momento está en el papel, solamente en el papel. Pero de todas maneras es un avance que, sin embargo, se queda todavía corto, muy corto, cuando se miran todos los grandes problemas pendientes que se han dejado sobre la mesa en la COP27 para evitar, ¿no?, que siga aumentando la temperatura del planeta. En especial no se quiso enfrentar la reducción en el uso de los combustibles fósiles y reemplazar por las energías renovables. Sí, pues, y es que depende, como usted bien lo dice, también está supeditado, este es una acción expectaticia, en realidad un derecho expectaticio, ¿no? Como usted sí. Muy bien lo señala, y decir que estamos todavía en la fase aún de la esperanza, con algunas acciones que en algunos casos es casi solitaria, pelear contra el viento, don Jesús. Eso es un gran drama. Es que el término de expectaticio se utiliza bastante en asuntos de derecho. Claro. Así que es una esperanza que se podría concretar si es que hay presión no solamente de los países insulares, sino de todos los países que sufren las consecuencias de la crisis climática, crisis que ha sido creada por el sistema capitalista a partir de la revolución industrial a fines del siglo XVIII, ¿no? A fin de cuentas, ¿de qué sirve que se haya decidido crear el mencionado fondo si existen acuerdos previos relacionados con otros fondos climáticos? Como que los países desarrollados se comprometieron a destinar $100.000 millones anuales desde el 2020, ¿eh? $100.000 millones anuales desde el 2020, ¿no? Y no se ha cumplido por parte de los países ricos, los mismos que ahora vuelven a comprometerse, ¿no?, y decir vamos a indemnizar a los países vulnerables por los daños ocasionados por la crisis climática, creada e impulsada por ellos mismos, por esos países desarrollados. O sea, hasta ahora está latente, está en el deber o en la expectativa, están $300.000 millones que aún no están cumpliendo esa labor en pro de evitar que el mundo llegue a un nivel de devastación. Sí, ese es el futuro que nos espera si no se enfrenta de una manera urgente. Esto de urgente lo venimos repitiendo años y hasta ahora no hay una acción así resuelta para poder reemplazar los combustibles fósiles. Estados Unidos se está dando carta libre para que se explore y se explote más los combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo. Por otra parte, en Australia nuevamente la identificación de zonas para la explotación de carbón, que es más contaminante todavía que el petróleo y el gas natural, ha vuelto a renacer como consecuencia de la crisis energética generada por la guerra de Ucrania, que no es solamente de Rusia contra Ucrania, sino es de Rusia contra la OTAN, en donde juega un gran papel Estados Unidos, el segundo contaminador con gases de efecto invernadero. Don Jesús, nos vamos a un corte y volvemos para continuar con usted, por favor. Muy bien. Amigos, volvemos. Estamos conversando como todos los viernes con nuestro colaborador y también, por supuesto, de Diario Correo. Nos referimos al señor Jesús Belli Ramos. En esta oportunidad estamos
conversando, dialogando sobre la columna que él ha escrito, que sin duda, repito, será también publicada en el diario Correo Mañana. El título para que le ha preferido o pone como encabezamiento de su columna don Jesús es puro bla, bla, bla. Don Jesús, otra vez sigamos conversando. En el segundo párrafo de la importante nota que usted nos traslada, dice lo siguiente: si bien la COP27 asumió dicho compromiso, también se ha involucrado con un futuro devastador, de lo cual ya hemos hablado un momento. Este destino significará la pérdida de vidas, medio de sustento y especies que podrían arruinar a las naciones insulares, transformar las tierras agrícolas en desiertos. Y esa es don Jesús, es uno de los factores que el mundo no quiere ver. Las grandes migraciones que están ocurriendo no solamente están debidas a los desaciertos de los gobiernos y a la inhospitalidad de algunos grupos raciales, racistas, en algunos países. Es probable que ya el cambio climático esté provocando lo que se temía, los grandes desplazamientos de contingentes enormes de humanos por el mundo, de un país arrasado hacia una potencia que le brinde eso que está buscando para él y su familia, ¿no? Mire, las migraciones climáticas se han dado estos últimos años de una manera masiva. Sí. Hay muchas poblaciones que sufren de inundaciones o de sequías que tienen que buscar otras zonas, otras regiones, otros territorios para sobrevivir. Mire, un reciente informe de las Naciones Unidas para el Cambio Climático señala que hasta ahora los esfuerzos para no aumentar la temperatura mundial en 1.5 grados Celsius para finales del siglo, como es el Acuerdo de París, no están dando resultado. Uh-huh. Pues para lograrlo se tendrían que reducir en 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Mire, 45% de reducción para de acá a 7 años. Si cuando se asumió esa responsabilidad ya ha triplicado, creo que en años, y no se ha podido reducir, ¿qué nos hace pensar que de acá a 7 años vamos a poder como tope tener el calentamiento global en 1.5 grados Celsius? Ni hablar. Contrariamente a todo eso, por el contrario, ¿no? Uh-huh. Con los compromisos actuales de los gobiernos con relación a la emisión de gases de efecto invernadero, el planeta podría alcanzar los 2.5 grados Celsius de aumento de temperatura para el fin del siglo. Mire en qué situación catastrófica nos encontramos, uh-huh. Porque no hay un efectivo acuerdo que se concrete en realidad para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con todos los acuerdos que se han hecho en esta COP27, vamos hacia el abismo. Y no queremos reemplazar las energías renovables, ¿no? A pesar de que estas generarían millones y millones de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Sin embargo, no se quiere, pues, establecer ya como con rigurosidad esa responsabilidad para cada país, sea o no desarrollado, pero todos debemos contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Esto tiene que ser un acuerdo, ya deben emanar de las COPs acuerdos vinculantes. Claro. Como en estos momentos son solamente acuerdos que no obligan a las naciones diferentes, menos a las naciones desarrolladas, bueno, no se cumplen con esos acuerdos. Son saludos, como se dice, a la bandera. Y eso no puede ser. Estamos en una situación muy, pero muy difícil. Y mientras esto ocurre, bueno, en nuestro país estamos pensando en otras cosas, como si Perú fuera un satélite más,
a la par de la Luna, estuviera girando en torno a la Tierra, ¿no? Y nosotros los peruanos diciendo, bueno, pues ese problema no nos incumbe, eso le incumbirá pues a los terrícolas, no a los peruanos. Y la verdad, usted, claro, lo dice de manera reiterada y le sugiero que lo siga haciendo don Jesús en cuanto a que las decisiones de los organismos producto de estas cumbres sean en realidad vinculantes, porque de lo contrario puede seguir ocurriendo como lo que pasa en las decisiones o con las decisiones de la ONU, de la OEA y otros organismos, salvo la OTAN, que es solamente para matar, en donde se recomienda, se acuerda en la Asamblea, por ejemplo, de las Naciones Unidas, disculpe usted que me salga un poquito, ha acordado, por ejemplo, que Israel desaloje las alturas del Golán de manera mayoritaria. Las Naciones Unidas han acordado eso, pero queda en forma declarativa y no hay quien le mueva el pulso al señor Biden o a su socio, ¿cómo se llama? Israel o a Inglaterra o a Brasil. Son los que más se oponen a esta desgracia que vive el pueblo palestino. Y de igual manera, don Jesús, esto está ocurriendo con el asunto climático, ¿no? Sí, mire, viendo el asunto geopolítico, lo que sucede con Israel, que agrede de manera criminal todos los días y todas las horas contra Palestina, legítimo, sí, ¿no? Legítimo país que no es reconocido tampoco por una gran multiplicidad de países por injerencia de Estados Unidos, que no quiere ni siquiera tocarle con el pétalo de una rosa a Israel. Tenemos esta situación tan degradante para la humanidad y esto no podemos permitir algo por el estilo frente a las agresiones, ¿no? Que no son sancionables. No es que no sean sancionables, son sancionables, pero que no se sancionan, ¿no? Sucede lo propio y con características catastróficas con los acuerdos de las diferentes cumbres climáticas que se han venido realizando. Como no es vinculante, entonces no hay obligación. Y si no hay obligación, uno puede hacer cualquier cosa y no hay sanciones. Deben haber sanciones, pero los países desarrollados son, como se dice, los que cortan el jamón y ellos mismos no van a autosancionarse o esperar de que las Naciones Unidas aún, mire, en sus acuerdos también las Naciones Unidas son débiles, no podrían en la práctica sancionarse ninguna contraversión contra los países pobres o la humanidad en sí. Y bueno, en vista que esas migraciones que usted muy bien menciona para darle realmente el término y usando un término correcto que también se aplica para los desplazamientos, ¿no? Estas grandes olas que están ocurriendo, donde la gente, don Jesús, está saliendo de sus países, de los que no quisieran salir, pero lo hacen por la obligación emergente de sobrevivir y de su familia. Se sientan en los timones de los grandes barcos con riesgo de su propia vida. Qué patética es la desgracia humana, la indiferencia humana, don Jesús. Y decía, permítame, don Jesús, un cantautor argentino, vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias. Qué tremenda frase, don Jesús. Creo que eso va a darse en algún momento. Sí, mire que los fenómenos extremos, a los fenómenos extremos no estamos ajenos nosotros. Una experiencia propia y muy reciente. Por ejemplo, el día de ayer hemos regresado a la comunidad campesina de Piscapuquio, que pertenece anexo al distrito de Jauja, que es Paca, y hemos
cumplido con el compromiso de seguir plantando árboles con los niños. Mire que el sol era incandescente, castigaba fuertemente, ni una sola nube en el horizonte. Aún así hemos cumplido con plantar los niños haciendo los hoyos respectivos para depositar los plantones. Había un niño que cavaba ya mucho, con mucha profundidad, ¿no? Y le decíamos, ya no tan hondo el hueco, porque eso ya se va a enterrar todo el plantón, pero él decía, no, yo tengo que seguir cavando hasta encontrar agua. Antes, en esa zona de Piscapuquio, que significa 5 puquiales, 5 manantiales, discurría casi a flor de tierra el agua. Y el niño cavaba y no encontraba agua. La sorpresa para él, el niño de 11, 12 años, ¿no?, sabía de que podía encontrarse agua. Y ayer cavaba y no encontraba agua. Esa zona llamada de 5 puquiales, 5 manantiales, que también el agua discurre y alimenta, ¿no?, a las zonas bajas hasta Jauja, hoy está sufriendo de una sequía como muchos pueblos de los Andes peruanos está sufriendo de una sequía enorme, que nos hace pensar que no habrá también una migración climática en nuestro país. Imagínese usted, la napa freática cada vez está más baja, don Jesús. Sin duda eso también debe estar ocurriendo en nuestras ciudades, y eso, bueno, está en la preocupación de personas como usted, muchas, de millones también, y aquí nosotros estamos peleando por algo que es hasta ridículo, a pesar que amerita realmente los cuestionamientos, pero quienes hacen lo que ocurre en el país son los que menos deben hablar, puesto que en el plano de los temas que estamos conversando, jamás hemos escuchado de un Quiabra, de un Montoya, de un Bermejo, de un Castillo, hablar sobre estos temas que deberían ser parte del diario conversar y exigir, don Jesús. Son ajenos al problema, ajenos a la vida que existe en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro distrito, en nuestra casa. Ellos están pensando en otra cosa menos en la vida que existe en nuestro planeta. Don Jesús, le quedamos como siempre muy agradecidos, y la verdad que nos, disculpe el término que uso, nos comemos esta manzana o esta naranja bastante agria, pero comemos, decimos, en un sentido simbólico, porque se nos queda atragantada en la garganta, porque sentimos que lo que ahora estamos comentando puede ser una desgracia para las generaciones que nos van a reemplazar inexorablemente en la tierra y en nuestro querido Perú, don Jesús. Bueno, mientras tanto, debemos luchar contra eso y claro, ponernos, como siempre, al servicio del objetivo de buscar o defender la vida, que debe ser el patrimonio más valedero para la humanidad. Gracias a usted, gracias a los amigos televidentes por prestarnos atención. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, don Gracias. Jesús. Un abrazo. Bien, amigos, vamos al corte y volvemos para la entrevista.